pasa que la cámara me dejó de andar con la animación del ministerio, entonces me parece más fácil cerrarlo. Ahora sí. Sí, y ahí pongo grabar todo. Bueno, vamos a terminar con lo de visualizaciones y vemos lo de correlaciones. Entonces, vamos acá y vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos con Scatterplot. Bueno, justamente con lo que sigue de Scatterplot no hay una gran diferencia. Es un gráfico bastante parecido, te permite algunas que otras cositas, pero la diferencia es prácticamente mínima. Y vamos a poner acá. Seguimos graficando con esto, SNS Scatterplot. O sea, el mismo gráfico. Vamos a cambiar los valores en vez de que tenemos acá Total Bill y Tip. Hue Smoker. Le vamos a agregar un par de parámetros más para que vean cómo se puede trabajar con este tipo de gráficos. Es responsabilidad de cada uno prácticamente ver qué es lo que se puede agregar y no. Lo van a necesitar, lo van a poder investigar, lo van a poder googlear, pero tener un par de ejemplos para que sepan lo que se puede y lo que no se puede hacer siempre está bueno. Vamos a agregarle style nada más. Fíjense que con agregar un parámetro más, style, y asignarle la columna tiempo. Esperen que tengo que correr el notebook, está un poco lento. Me dice que espere y yo estoy impaciente. Style igual time está mal escrito acaso. Hue Smoker Scatterplot. Una coma, no sé, el orden no debería afectar. A ver. SNS no está definido. Sin embargo, yo ya le dije que corra todo el notebook, ¿no? Esto es un error de a lo mejor actualizar la página o algo. Porque lo que me está diciendo acá es que la librería no está inicializada, pero nosotros sabemos que el cuadro número 1 la tenemos inicializada. Lo teníamos en la otra clase, lo tenemos que tener acá. El cuadro número 1, import Seaborn as SNS. Existe. Ahora. Sí, nada, era lentitud nada más. Se los paso por el chat, de todos modos lo van a tener acá. Solamente agregué un parámetro a esta función y la diferencia, si la pueden llegar a ver, es que yo puse style igual time. ¿Pueden ver la diferencia entre un gráfico y otro? ¿Me dicen qué es lo que hizo esto? ¿Quién me anima a decir con sus palabras? Si no, no pasa nada, lo digo yo, pero alguien me dice la diferencia. Vamos a achicar un poco a ver si entran. No, bueno, los dos no van a entrar. Son las cruces que están ahí, no sé. Exacto, me agregó otra variable categoría, que es lunch y dinner. Entonces, básicamente con el mismo gráfico que teníamos antes, ahora podemos discriminar por los horarios en los que fueron los viajes. Recuerden que estamos hablando de viajes de taxi, entonces sabemos que, por ejemplo, esto, así como un simple vistazo, nos agrega una cierta información, que en este caso es que la mayoría de los viajes son a la hora de la cena y no del almuerzo. Del almuerzo son menos viajes que la cena. Evidentemente se van a un barcito a tomar algo, la gente está más tranquila, quiere gastar más cuando vuelve del cenar o cuando va a cenar, y es la mayoría de los viajes. Entonces, simplemente agregando style, yo pude, obviamente le tuve que asignar a qué columna se refiere de nuestro data frame tips para hacer esta categorización, y me arroja más información. Entonces es el mismo gráfico, pero con la pequeña diferencia que me dibujó con crucecitas y con circulitos para mí darme más información. Podemos seguir agregando otro tipo de informaciones, agruparlo de otra manera, pero me parece que de esta manera queda un ejemplo bastante resumido de cómo aprovechar bien el Scatterplot. Recuerden que no siempre más es mejor, así que si terminamos agregando y agregando y agregando y agregando, vamos a terminar con un gráfico que es ilegible. Pero con agregar solamente esto, que acá está bien aclaradito, si es fumador o no, naranja azul, y el tiempo del viaje. Si es una crucecita, a la hora de la cena. Entonces, mismo gráfico, mismos colores, misma información en el eje X, misma información en el eje Y. La información viene del mismo lado, pero agregamos otro grupo para tener un poco más de información. Nada más, nada menos. Vamos con el siguiente ejemplo, que de hecho sería replot, así que
Vamos a sacar este bloque de acá. Sí, decime. ¿Hay alguna librería que da gráficos interactivos? ¿O son todos así? Para saber si existe nada más. Interactivos en el sentido que cambian en tiempo real o que vos No, le que yo, cargas. por ejemplo, selecciono si quiero ver almuerzo y cena, cliqueando sobre el gráfico o cliqueando alguna variable, algo así. Porque acá Sí, es como que, bueno, me muestra como yo quiero una foto. sí, no es una librería específica para hacerlo interactivo, sino que esta misma Seaborn, vos podrías cambiarle los valores a la hora de dibujarlo. Y lo harías agarrando los datos. ¿Vieron cómo hicimos en el CRUD, que tenemos los inputs? Bueno, eso es Python. Entonces, nosotros esto que dibuja acá el Seaborn lo podríamos poner en nuestra ventanita del CRUD. Seleccionando un par de opciones, podemos cambiar los parámetros de nuestro gráfico y podríamos modificar en tiempo real el gráfico. Yo sé que esto tarda un poquitito al dibujarlo, pero eso es porque nosotros estamos trabajando con un data frame que tiene muchísimos registros. Si vos le mostrás a un usuario final un programa con un grafiquito que necesita hacer unas modificaciones rápidas, imagínate que el data frame que vas a estar trabajando probablemente sea muchísimo más acotado. Entonces esos tiempos, perdón, esas modificaciones que vos querés en tiempo real, lo manejás desde el lado de Python y haces que se redibuje cada vez que haces un cambio. Ponele que seleccionaste tus cambios y le das al botón de redibujar. Y te lo hace ahí en segundos. ¿No estás convencido con la velocidad del redibujo? ¿Querés que sea un poco más rápido? Bueno, podrías cachear algunos resultados y tener precargados ciertos resultados. O al inicio del programa podrías, esto es un poco más complicado, pero podrías hacer que genere todas las combinaciones, o sea, dentro de tu parámetro, o sea, pueden ser millones, o sea, no te conviene, pero podrías tener ciertos resultados precargados de gráfico y cuando lo estás dibujando lo tenés como placeholder, content placeholder. Lo voy a escribir porque es mucho inglés de una. Content placeholder. Y ya tenés como una previsualización mientras está esperando que se dibuja ¿cómo se dice? El gráfico adecuado. Entonces, no es que hay una librería especializada para hacer esto y que sea interactivo, sino que vos tenés que hacerlo interactivo a través de Python, a través de lo que ya sabes. En este caso, con lo que ya vimos en el curso, es más que suficiente para hacer ese desarrollo, pero no hay algo que específicamente te lo habilite. Esto, vos le pasás los parámetros y te lo dibuja. Entonces es Ok, lineal. buenísimo, gracias. De nada. De hecho, es un buen proyecto, una buena idea para un proyecto final o algo por el estilo. Yo quería remover este bloque, ¿no? ¿Por qué no me deja removerlo? Ok, bueno. Yo quería seguir con Replot, pero no voy a perder tiempo con esto. Vamos a pasarlo acá. Siguiente, Replot. Como estamos viendo diferentes tipos de gráficos, ya se imaginan que esto también es un tipo de gráfico. Replot. Es desafortunado que tengamos este pegadito al Scatterplot porque es prácticamente lo mismo. Solamente que, bueno, podemos aplicarle total-view. La diferencia entre Scatterplot y Replot es mínima. Y igual tip. Es tan mínima que depende más que nada de los parámetros que le podemos pasar, porque no son los mismos parámetros que podemos pasar para Scatterplot que para Replot. Replot es un poco más versátil, pero son cosas muy mínimas. Vamos a verlo cuando lo dibujemos. Sí, decime. Ezequiel, creo que puedes colapsar las dos columnas que están al costado y agrandar, ¿cómo se llama? La imagen. Ahí está. Colapsar esto y esto para que vean mejor. Me parece bien. ¿Dónde está el botón de colapsar? Este. Ese. No, apretalo y se va. Y de este lado, ¿dónde lo tengo? A ver. Bueno, en todo caso ya es bastante grande, si no se puede. Bien. A ver si se ve mejor ahí. ¿Dónde estaba escribiendo? Estaba escribiendo acá. Bien. Apreté Control Z y aparece, así que evidentemente sin mirarlo y sin darme cuenta lo borré. Vamos a ponerle lo mismo que el anterior, time, X, y Huey, style,
y siempre me olvido poner los datos, lo termino poniendo al final. Tips. El orden de esto obviamente no importa. Ya lo dije, ya lo saben, ya lo recuerdan. A ver, invalid sintaxis. Ok, muy útil, ¿eh? A ver, coma, coma. Acá me falta una coma. Coma, debe ser eso nada más. Tampoco, pero por lo menos me tiró algo. Módulo Seaborn has not attribute perdón, es relplot. Relplot, me comí una L. Por lo menos me tiraba un error un poco más entendible. Vemos que la diferencia entre esto y esto es prácticamente mínima. Esto radica más que nada en que replot es un poquito más dinámico a la hora de utilizar ciertos parámetros. Por ejemplo, igual esto creo que se puede utilizar en replot, no es en scanplot, no es el mejor ejemplo, pero por ejemplo podemos agarrar columna y decirle que me haga unas columnas en base a... voy a sacar el hue sex como para utilizar el sexo acá y vamos a ver la diferencia entre lo que me graficó y lo que me puede graficar. Esto es lo que teníamos anteriormente y si yo corro esto de nuevo con la modificación, le estoy pidiendo que me haga un gráfico por cada una de los sexos, ¿de acuerdo? Entonces, nada, hay más cosas que se pueden utilizar para replot que no se pueden utilizar para scatterplot, pero básicamente es otro tipo de gráfico porque es otro tipo de parámetros que lo pueden guiar. Vamos a ver en más detalle, yo después les voy a poner un comentario con cuáles son, pero por el momento vamos a seguir con el próximo. Son simplemente, recuerden, estamos viendo, tenemos unos cuantos todavía para ver en la clase de hoy. La idea es terminar de ver esto, pasar con correlaciones y lo que es exploración visual, todo este notebook va a ser una serie de ejemplos, algunos más locos y otros más estándar, en la que si ustedes necesitan venir a revisar tarde o temprano, es lo que... ejemplos, o sea, nosotros ya vimos igual al principio del notebook que tenemos esto. Les recomiendo que si no lo vieron hasta ahora, lo vuelvan a revisar, porque este catálogo está buenísimo para ver todos los tipos de gráficos que hay. Hay gráficos que no vamos a utilizar nunca, este yo jamás lo había visto, por ejemplo. Y está bueno que lo sepan como para ir mirando y como que sacarse un poco la curiosidad de encima. Pero acá no podemos ver todo eso, no existe el tiempo para el curso. Pero podemos empezar a aprovechar a ver unos ejemplos básicos y ya lo tienen acá y se lo quedan. Sí, decime. ¿Se puede usar un parámetro que se llama raw como call en el ejemplo de arriba? Sí, pero le tengo que sacar, por ejemplo, vamos a sacar el tiempo, porque yo no me acuerdo de memoria el CSV. Ahí en vez de style ponele raw. Y le pongo row igual, que borré time, ¿no? Sí, time. No, como no me acuerdo el CSV de memoria, ¿ves? no es exactamente el más descriptivo de los datos. Esto bien podríamos aprovechar los colores, pero sí, así como fila se puede utilizar columna. Igual lo vamos a ver en ejemplos más adelante, así que no te preocupes. Lo dejo como estaba antes, así tiene un poco más de color. Sí, vamos introduciendo datos de a poquito. Ahí. Si les quiero un ejemplo muy elaborado de golpes, como que cuando lo quieran realizar no lo van a poder hacer. No lo van a poder seguir. Permítase join plot. Vamos a juntar dos tipos de gráfico diferentes en uno solo. Esto permite hacer el diagrama de dispersión combinado con el histograma. ¿De acuerdo? O sea, distribución de datos. Tal vez para las propinas es demasiado análisis. No es... Es un ejemplo didáctico, no es algo de todos los días. Pero, si nosotros usamos join plot, vamos a ver cómo queda. Queda bastante bien, es muy... no lo van a usar todos los días, como dije, pero es como... está bueno. A mí me gusta, tiene un efecto visual muy lindo. Evidentemente te ayuda a ver dónde está la distribución de los datos. Y ahora vamos a ver a qué me refiero. Data igual. En este caso, SNS join plot. Me falta una T. Ahí va. Bien, en este caso vemos que tenemos un gráfico de dispersión, pero arriba y a la derecha tenemos un pequeño histograma. ¿De acuerdo? Me voy a cerrar esto.
en donde podemos ver dónde coincide la mayor parte de las distribuciones de los datos que tenemos. Entonces, como tenemos bien concentrado en esta área la mayoría de las propinas, casualmente coincide con la cantidad de estas propinas que estamos hablando. Entonces, la distribución por conteo cae que donde se cruzan estas columnas altas horizontalmente, con estas columnas altas horizontalmente, es justamente donde tenemos más de nuestras propinas. Claro, así como está, solamente añade un efecto visual, no me está dando mucha información porque ya de por sí el gráfico de dispersión me muestra eso, donde hay más puntitos básicamente, yo lo puedo ver, es perfectamente razonable. Bueno, eso porque siempre podemos jugar con nuestros gráficos y hacerlos más legibles. Si ahí está todo azul, es como que al final no termino leyendo demasiado de la información del gráfico. Entonces vamos a darle una vuelta de tuerca, así avanzamos con esto, y le vamos a decir que, bueno, total bill sigue siendo el eje X, el eje Y sigue siendo tips, a veces le mando doble comilla, a veces le mando simple, es la cabeza, cualquier cosa. Huey es igual a smoker, y data es igual a tips. Joint plot, correcto. A ver si estamos por bien. ¿Qué es lo que hace el Huey, el parámetro ese? En este caso me va a separar los colores si es fumador o no. Como traducción, lo más acertado que encontré es matiz. Could not interpret value tips. Es porque no existe tips, es tip en el CSV. Error mío. Como traducción, lo más acertado que encontré es matiz, como matiz de colores. Nosotros acá lo que entendemos es que, y no recuerdo tampoco qué significa exactamente las siglas. Lo que sí acá entendemos es que le va a asignar, según el grupo fumador o no fumador, que es booleano, le va a asignar un color. Si yo, en vez de fumador o no fumador, tuviera 6 categorías, tendría 6 colores. Entonces, para eso lo estamos utilizando. Ahora, fíjense que entre esto y esto, yo no escribí nada diferente, solamente le asigné un color a estos datos. Pero asignarle un color a estos datos no tendría que haber cambiado el tipo de gráfico que nosotros tenemos acá. Y eso es porque si nosotros no especificamos el tipo de dato que estamos seleccionando para el ejemplo, no nos va a solicitar uno, sencillamente va a elegir el que por defecto es más normal para los tipos de datos que está intentando demostrar. Entonces, ¿qué significa esto? En vez de agrupar columnas por sexo y ver dónde coinciden más las propinas que tenemos en nuestro gráfico de dispersión, por defecto lo que considera más sencillo es asignarle un color y otro color, y para el histograma que teníamos arriba y al costado, decidió cambiarlo a un gráfico de tendencia, de línea de tendencia con shade y todo. Entonces, nosotros podemos elegir qué tipo de gráfico es este, pero si no lo hacemos, por defecto va a venir a elegir el que más le parece adecuado para el tipo de dato que tenemos, lo cual es bastante mágico, realmente, es muy útil, te ahorra mucho tiempo. De hecho, en la mayoría de estos métodos que tenemos de Seaborn, ni siquiera hay que especificar el campo del eje Y. Por lo general, si vos no lo especificaste, va a agarrar el que le parece más razonable. Si nosotros volvemos al ejemplo de los autos, que es el que más me acuerdo, no de memoria, pero es el que más me acuerdo, y le dijéramos que el eje X fuese el precio en dólares y el eje Y no le decimos nada, lo más probable que haga es que te cuente la cantidad de registros y en vez de usar acá propina, te use el conteo de los registros que tenés, ¿de acuerdo? Según el precio. Entonces, básicamente te agarró la cantidad de ventas. Entonces, es bastante dinámico, no solamente con las cosas que le podemos poner, sino con las cosas que podemos no ponerle dentro de estos paréntesis. Sí, decime, Dani. ¿Puedes colocar en el chat, digamos, los dos? Porque, digamos, como que veo uno solo y no puedo compararlos. Perdón. Sí, es mejor porque los que me están siguiendo acá, será un placer, porque es mejor que lo vayan viendo, porque no siempre se puede ver del video directamente tan claro, ¿me entiendes? Creí que había cerrado esto. Bueno, se ve que Windows 10 hace lo que quiere. Entonces, ven que no cambié técnicamente el tipo de gráfico en ningún lado, sin embargo, por defecto me lo cambió. A mí me parece fantástico, sencillo, espectacular, la verdad. Seaborn, 10 puntos, lo tiene muy bien pensado. Sin embargo, nosotros podemos hacerlo manualmente también. Ahora vamos a ver en ejemplos más adelante.
cómo podemos cambiarlo. Sí, decime. En el de arriba lo discriminó por sexo. En el de arriba lo discriminó por total bill tip. No, por cantidad de propinas. Lo mismo, igual. Y Lo único que abajo, cambió es, en vez de columnas, hizo claro, distribución. porque hacer un gráfico de columnas con dos tipos de, o sea, estaqueadas una arriba de la otra, con dos tipos de color de columna, le pareció más complicado que sencillamente cambiar el tipo de Pero gráfico. en el de arriba no le pusiste que sea, digamos, discriminado No, por... no le dije, pero a eso es a lo que voy. O sea, yo realmente no cambié nada, solamente le agregué que me agregue una matiz de color Sí, para discriminar un grupo. bien. Entonces, tener un poquitito más de información extra. Pero yo no le dije que cambiara el histograma por una línea de tendencia con colorcito y eso. Eso lo hizo automáticamente. Yo puedo forzarle que esto vuelva a ser esto, con dos colores, uno arriba del otro, pero por defecto, a mí me pareció interesante que se vea que automáticamente decidió adaptar los datos así como lo tiene a lo que es más conveniente. Y esto Ok. no es sencillo. Realmente es como una librería que tenga una intuición, no es, realmente demuestra un buen nivel de programación detrás, porque está buenísimo esto. Y ahora vamos a ver cómo cambiar otro tipo de gráfico, pero en los ejemplos que venimos, que vemos más adelante. Entonces, variables categóricas. Vamos a empezar con un ejemplo. Relplot. Como lo pronuncio mal, a veces lo escribo mal. X es igual a total view. Vamos a seguir con estos datos. Y es igual a propina. QB es igual a time. Recuerden que esto solamente te dice si es almuerzo o cena. O sea, tenemos un color para el almuerzo y un color para la cena. Vamos a poner columna igual smoker y data igual tips. En vez de columna vamos a ponerle row. Así no queda tan igual al ejemplo que ya teníamos antes. Bien. Ups. Esperen que el scroll fue muy rápido para el scroll. Vamos a bajar. Entonces, en el primer gráfico que le pedí que grafique, tenemos el mismo, algo muy parecido al scatter plot que teníamos antes, también es de distribución. Fíjense que acá tenemos un dato bastante, el outlier sería este, si tuviéramos que calcularlo, visualmente ya podemos determinar eso sencillo. Y el primero es de fumadores, y el segundo es de fumadores, ¿de acuerdo? Es como, básicamente estamos dividiendo por variables categóricas, sí, pero no es nada que no hayamos hecho ya incidentalmente en otros ejemplos. O sea, es lo mismo. ¿De acuerdo? Les paso el código para que lo vean, para que lo prueben. Si tienen alguna consulta, me dicen. Pero vamos a seguir con el siguiente ejemplo. ¿De acuerdo? Es en ese punto. De hecho, voy a copiar el anterior así ahorramos un poquito de tiempo. Básicamente, ¿cuál sería la principal diferencia entre RealPlot y JoinPlot? RealPlot y scatterplot. No, JoinPlot, los dos últimos. JoinPlot, Ah, no, que jointplot te está juntando dos tipos de gráficos diferentes. Que te está juntando dos tipos de gráficos diferentes. Principalmente acá tenés el scatterplot y acá tenés otro que te seleccionó según cómo querés definir los datos. Sin embargo, esto es secundario, también se puede cambiar el estilo por otro que se acomode más a tus datos. Por ahí, lo que te eligió automáticamente no es lo que te gusta, podés cambiarlo. Pero o sea, es así. RealPlot sería para uno solo y JoinPlot cuando tengo más Claro, de son uno. dos tipos de gráficos en el mismo diagrama, por así decirlo. Te añade cierto valor cuando estás utilizando este tipo de categorizaciones, ¿de acuerdo? Porque acá tenés por sexo, entonces te ayuda. Y cuando llegamos a graficar variables categóricas, te das cuenta que es más o menos lo mismo porque estás añadiendo eso, pero de una manera menos eficiente que el join plot. Sin embargo, por ahí a no todos les gusta esto, entonces vos cuando tenés que entregar un gráfico, te dicen, no, esto es demasiada información junta, dámelo más claro. Bueno, es venir y hacer esto, básicamente. Lo dividís en columnas, lo dividís en filas, lo haces como te convenga, o en columnas y filas, que también se puede. Y nada, es como te vas arreglando como necesitas, según la categorización que necesites. En este caso, yo quise categorizarlo por fumador, entonces dije, listo.
Lo que me interesa a mí es definir si son fumadores o no. Entonces voy a hacer un gráfico para cada uno. Y acá está. La verdad es que es mucho más de lo mismo porque ya vimos ejemplos así. Pero bueno, es un abanico de cosas básicas que vamos a poner acá como para que tengan. En realidad acá no hay nada nuevo, sino un rejunte de cosas viejas de los ejemplos que ya vimos, me parece. Por lo Buenísimo. menos en este ejemplo. Bien. El ejemplo que sigue, yo copié lo mismo, pero vamos a hacer una pequeña modificación en la que en vez de row voy a usar columna y quiero utilizar el elemento día del CSV. Si ustedes no sé, tienen el Git a mano y lo abren en otra pestaña, pueden ir pispeándolo. Y fíjense, acá tenemos algo que es bastante más aproximado a lo que se puede ver en un medical journal o algún tipo de publicación. Ya habrán visto este tipo de distribución de gráficos, te tiran uno al lado del otro para demostrar diferentes cosas. A mí, en este caso en particular, a ustedes les puede servir bárbaro este ejemplo, esto es algo que se usa mucho, pero a mí, en este caso, me parece que como mi monitor es chiquitito y el de ustedes probablemente es algo que lo estén viendo en 60 pulgadas o algo por el estilo, no me queda muy claro qué es lo que estoy viendo acá, porque apenas si llego a ver en base a qué me lo está discriminando. Recuerden, el código lo escribimos nosotros, pero lo que va a ver el usuario es solamente esto. Entonces, a mí me parece que en este caso, con este tipo de información y para este tipo de cosas, es mejor acomodarlo en filas y columnas o no así, porque así está muy chiquitito, muy difícil de ver. Realmente no veo qué es lo que me está sumando. Entonces, este ejemplo yo lo dejo acá, porque para otro caso de uso les puede llegar a servir, pero para lo que estamos haciendo yo no estaría de acuerdo en utilizar este tipo de distribución, porque tenemos demasiados días para ponerlos en una sola fila. Son 4 los que tenemos en el CSV, no tiene todos los días de la semana, pero 4 me parece demasiado para este tipo de distribución. Entonces me parece bien dejar el ejemplo como un ejemplo de algo que no usaría en primer lugar. No, pero puede servir en otro caso, por ejemplo, para detectar si algún día pasa algo muy diferente a otro. Exactamente. Entonces, para este caso yo no lo usaría, pero para otro caso de uso, lo dije y lo repito, esto les puede venir bárbaro. De hecho, cuando se publica algún medical journal, algún paper nuevo, es muy probable que este tipo de gráficos lo vean así, uno al ladito del otro. ¿Por qué? Porque ustedes van viendo el progreso de cierta droga, de ciertos resultados, de ciertos niveles de químicos en la sangre, a medida que pasa el tiempo. Entonces te ponen en una semana los cambios que impacta la droga, por ejemplo, o la recuperación de cierto trauma con este medicamento, o esta técnica, fíjense cómo hizo estadísticamente y redujo tal, no sé, distribución de tal virus, o matemáticamente cómo se maneja una pandemia. O sea, no puedo decir el virus porque por ahí me lo baja el video. Pero, YouTube, pero esto se usa. Entonces yo lo dejo acá. Sin embargo, para este caso que estamos viendo, me parece que no es muy práctico. Pero está bueno que lo tengan. Si alguna vez lo quieren venir a consultar, sepan que acá está. Y la verdad que no es malo, solamente que para lo que estamos viendo ahora no es muy adecuado, pero se usa muchísimo. Entonces lo dejo ahí el ejemplo. Vamos a ver un tipo nuevo, creo que Catplot no lo vimos hasta ahora. Uy, me combinaste. Catplot no lo vimos hasta ahora. Es bastante parecido al Scarplot, pero podemos aprovechar, por lo menos en nuestro data frame actual, podemos aprovechar el grupo día de una manera un poco más piola, en el sentido que con el espacio que tenemos podemos distribuir los mismos datos. Entonces, si yo le digo que el eje X es día, es justamente por lo que separé 4 gráficos diferentes, eh, vamos a ver que podemos aprovechar un poquito más el espacio que tenemos. ¿De acuerdo? O sea, no digo que esto es mejor que el ejemplo anterior. Digo que el ejemplo anterior no es tan adecuado para lo que vamos a hacer ahora. Para lo que estamos haciendo ahora, este ejemplo va a ser un poco mejor. Es un tipo nuevo de gráfico, creo, por lo menos que los haya mostrado, que yo recuerde. Y sexo. Y me faltaría de dónde tiene que sacar los datos. Data igual text. Fíjense que voy a mostrar la misma información. Bueno, no es la misma. Yo puse acá día, puse acá total bill y no puse propina. En vez de propina, si yo cambio total bill, sex, day, x, en vez de total bill podría poner propina. Bueno, no se preocupen, ahora ejemplos son ejemplos, pero podemos separarlo en cada una de las columnas los días.
Yo cambié los datos que estábamos seleccionando porque, bueno, la verdad es que no estamos siguiendo una consigna en particular, sencillamente esto va a ser un catálogo de ejemplos básicos que ustedes van a poder utilizar, pero tenemos la ventaja de que repasamos qué es lo que hice. Entonces, agarré la información de la cuenta total, lo puse en el eje X para ver hasta dónde llega los viajes, cuánto llega a valer en dinero, y lo separé en diferentes días. No es difícil imaginar que podríamos llegar a aplicar esto para no tener que graficar un gráfico por día. Sin embargo, de este ejemplo a este ejemplo, hay una variante muy importante que no estamos utilizando los mismos datos. Pero, si nosotros somos eh, si nosotros somos astutos, podríamos decirle, por ejemplo, que nos lo acomode en columnas, pero en columnas específicamente no, pues tendríamos que generar un nuevo tipo de variable. No un nuevo tipo, una nueva variable. Si nosotros generásemos, eh, ¿cómo se llama? ¿Y por qué no cambias directamente i igual tips? Sí, no vamos a tener el total bill, no vamos a saber cuánto va a ser la cuenta total, pero se puede Ahora, perfectamente variar. hago dos y los coloco uno tras del otro. Es lo que iba a hacer, sí, es lo que iba a hacer, pero lo que estaba pensando es que, ¿cómo vas a hacer? Si yo le pongo una columna para que me tome el total bill, me va a hacer un gráfico por cada una de las cuentas que sea diferente. O sea, si un viaje valió $3, me va a hacer un gráfico para los de $3. Si un gráfico valió $5, me va a hacer otro gráfico para los $5. Entonces, para evitar eso, en la mayoría de los casos, lo que nosotros hacemos es generar un nuevo tipo de variable. Eh, Podríamos generar una nueva variable donde agrupamos todos los valores que sean, no sé, si tenemos viajes hasta $50, bueno, agarramos todos los viajes que son de $25 o menos y los ponemos en un gráfico, y todos los viajes que son de $25 y más y los ponemos en otro gráfico. Entonces podríamos poner en el gráfico 1 y el gráfico 2 por columna, tendríamos ahí también el total el valor que perdimos, que es total bill, sabiendo que es a grosso modo hasta $25 y el otro es hasta 50. Le podemos agregar leyenda. No lo voy a hacer ahora porque lo vamos a hacer un ejemplo más adelante, pero sepan que estos mismos datos los podemos aprovechar en dos gráficos acá, por ejemplo, o en tres, o asimismo en cuatro, pero seguir siendo más claro que lo que tenemos en este de dispersión. A lo que voy es, las permutaciones y los cambios y las combinaciones que vamos a hacer realmente son muchísimas. No por nada se dejó el link al principio que te muestra todos los tipos de gráficos. Yo ni siquiera voy a cubrir todos los tipos de gráficos. Por el momento voy a dejar esto así, porque el ejemplo que digo lo vamos a ver más abajo y no los quiero confundir ahora, pero ya lo vamos a ver. Y fíjense que este también te puede servir para un tipo de distribución muy similar a este. Nada más eso, son ejemplos y ejemplos y ejemplos. De hecho, voy a utilizar este mismo y vamos a darle otros efectos visuales y otros colorcitos. ¿Por qué? Porque bueno, si el trabajo práctico lo van a hacer conmigo y la visual les va a sumar puntos, está bueno que vayan viendo. Vamos a usar día, vamos a usar total fill, vamos a usar hue 6 y el resto es lo mismo, solamente que les voy a poner alfa es igual a 0.4. Ya habíamos visto alfa, es puramente visual, lo único que hace es darme un poquito de transparencia. Pero fíjense que a mí me da una cierta información ponerle transparencia, porque donde se juntan más valores, yo puedo ver lo que está más oscuro. Nada, es un truquito, no es wow, qué buen dato Ezequiel, pero tenemos acá un parámetro que ya lo habíamos usado un poquitito antes, pero en el gráfico que lo utilicé no se veía mucho la diferencia. Por lo menos en mi monitor no se veía. Entonces lo retiramos y lo vuelvo a introducir acá porque está bueno verlo. De hecho, vamos a ver algunos ejemplos en los que nosotros cambiamos la paleta de colores. Y esto se puede hacer en la mayoría. Box plot, volvemos a la caja de bigote, por ejemplo. Y igual A, X igual total data igual tips. Ya lo vimos, ya lo conocemos, no tiene ninguna novedad. Volvemos al de caja y bigote. ¿Recuerdan? Mínimo, el rango intercuartil, máximo, y los datos que más se alejan de, o sea, los que están por fuera del máximo, serían lo más parecido a la outliers.
Ya habíamos visto esto y con esto en mente vamos a aplicarle, primero que nada, SNS, no le vamos a cambiar demasiado, boxplot para ir de a poco. Y yo lo voy a copiar de acá más rápido. O me olvidé pasarles algunos gráficos, ¿desde cuándo que no les estoy pasando? El link es el mismo, o sea, eso no cambia. Todos los gráficos, todos los cambios que estoy haciendo, ustedes lo pueden ir a visitar al al link de DeepNote. Data tips, total view, X tips. Pero vamos a agregarle un Huey. Huey igual set. Me falta una coma. Bien. Entonces, es simplemente para que vean cómo podemos categorizarlo con otra información. Ahí tenemos jueves, viernes, sábado y domingo, pero lo discriminamos por sexo. Entonces tenemos más colorcito, porque es una matiz, lo que hicimos siempre, y básicamente me lo duplicó y me lo dividió en sexo. Esto no está tan difícil de leer, está un poco cargado, pero es perfectamente aceptable dentro de todo. Yo lo veo y puedo sacarle sentido a esto. Fíjense que con algo que ya conocemos bien, que ya lo usamos bastante, que es una de las cosas que más van a quedar en la cabeza. De hecho, nunca lo supe, no me acuerdo en realidad, Huey, de cada una de las letras. Sí, del atributo de color o virtud en la cual se discierne si es rojo, verde, etcétera, etcétera. Bárbaro. Pero no sé a qué se refiere la. Yo creo que es una sigla. ¿Alguien sabe a qué se refiere Huey? Yo no lo tengo perfectamente claro. Vamos a sacar esto de acá, porque si no, no tiene sentido para el próximo ejemplo. Lo que vamos a hacer acá es crear una nueva columna en el data frame que se va a llenar con booleano. ¿De acuerdo? Indicando si corresponde a un día del fin de semana. Bueno, y acá solamente presten atención un minuto, no es nada nuevo tampoco, pero es muy fácil equivocarse, y de hecho seguramente me voy a equivocar y me van a corregir. Vamos a hacer algo que ya hicimos muchas veces. Agarrar nuestro data frame, pero solamente una columna, que es weekend. Yo acá estoy creando una columna, que todavía no la asigné a nada. Solamente estoy creando un objeto que va a ser dentro de tips, le voy a poner el nombre weekend. O sea, con esto estoy creando una columna. ¿De acuerdo? Decime. Tips es igual. No, que lo que habías preguntado antes de Hue. Ah, sí, ¿qué significa? Hue tiene que ver con, bueno, como habías dicho, la traducción más usual es matiz o tono. Yo lo tengo claro, pero la verdad, hasta ahí. Y, y tiene que ver con si puede ser descrito como rojo, amarillo, azul. Tiene que ver con el tema de las longitudes de ondas y es el estado, en dibujo al menos se lo toma como el estado puro del color, sin mezclarlos con blancos ni negros, por ejemplo. Y que en dibujo digital o en arte digital, junto con la luminosidad y como los satures, son como las características del color. Es Bueno, uno de los parámetros del color y, no era y una de las sigla. redes Yo colores. pensé que era una sigla que no sé, No, significaba es una palabra el y se color. No, 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 pronuncia hue. es literalmente el tono del color. Hue se pronuncia, el tono del color. Bueno, muchas gracias, porque yo siempre pensé que era una sigla y lo consideré como eso, pero no, se pronuncia Hue. Gracias. Gracias a los dos. Bueno, fíjense, en este pequeño ejemplito humilde que podemos hacer acá, yo agarré nuestro data frame tips y lo modifiqué, diciéndole que tips weekend, que no existe en nuestro CSV, lo estoy agregando acá, es igual a tips dentro de días si el valor día tiene Saturday o Sunday. ¿Qué quiere decir esto? Este es como el if, básicamente. Le estoy preguntando si en la columna día tenés sábado y domingo, le estoy preguntando. Y si la respuesta es sí, yo no estoy haciendo nada. Pero eso me va a devolver un valor true. ¿Qué significa? Vamos a repasarlo rápido con el CSV, que lo tenemos por acá.
Solo un minuto. O sea, yo sé que algunos ya lo entendieron, pero vamos a estar extra seguros. Si yo le voy a dar imprimir esto, ahora vamos a ver qué es lo que nos generó. Vamos a ir al CSV de tips, que acá lo tenemos. Entonces, yo no tengo una columna weekend y quiero determinar si los días que estamos analizando son de fin de semana o no, que es lo que significa weekend, ¿de acuerdo? Entonces, lo que le estoy diciendo con este renglón es que revise registro por registro y si esto es Zoom o SAT, o sea, domingo o sábado respectivamente, la columna weekend que acabo de crear va a generar un true o un false. ¿De acuerdo? Este código sí se los paso como para que lo vayan viendo ya. Les quise pasar todos, pero me olvidó. Control C, Control V. Y veamos el resultado de lo que hicimos acá, que es nuestro CSV, tal cual nosotros lo teníamos originalmente, excepto que generamos una nueva columna. Fíjense acá, weekend, y encima ya identifica que es booleano, porque si nosotros no elegimos hacer ninguna acción cuando esto es correcto, sencillamente te pone true, eso es por defecto. Python también tiene sus suposiciones, si vos no le aclaras nada. Y fíjense, si es Saturday, es true. Y si es Thursday, es false. ¿De acuerdo? Lo único que hice es determinar si los registros son fin de semana o no son fin de semana. Entonces, dicho así es más sencillo, pero está bueno que vean cómo está armado, porque este tipo de tareas la van a estar haciendo frecuentemente. O sea, el CSV que te dan no es siempre exactamente lo que vas a utilizar sí o sí. A veces tenés que agregar estas cositas. Ustedes ya saben recortar el data frame para achicarlo, para agarrar solamente un grupo, solamente una marca de auto, solamente un modelo, pero hasta ahora no habíamos hecho algo que agregue elementos al data frame. Ahora sí, este objeto quedó modificado permanentemente. De acá para abajo siempre vamos a poder contar con la columna weekend, fin de semana. Bueno, yo quería agregar weekend porque vamos a generar un gráfico que utiliza ese dato. No va a ser un gráfico nuevo para no aturdir demasiado. Vamos a ponerle un boxplot. Raro. Se ve que toqué la flechita o algo y me borró la palabra plot. Me dejó una T colgada ahí. Y igual total build. No uso siempre los mismos valores para aburrirlos, sencillamente para no tener tanta variante entre un gráfico y otro. Weekend. Entonces el hue, gracias, va a decirnos según el color si es fin de semana o no. Vamos a ver qué tal. Entonces, azul para día de semana, naranja para fin de semana. Ya que estamos en la sección de categorización, de variables de categorización, variables de... no me sale. Variables categóricas, nosotros estamos definiendo acá según, bueno, la variable la vamos eligiendo en el momento. En este caso tuvimos que crear una variable para determinar si esto es de fin de semana o no. Pero me parece que está lindo ahí. De hecho, no me gusta cuando está en vertical, así que voy a invertir los ejes, como para que sea más parecido a lo que ya veníamos viendo. Es lo mismo igual. Solamente para ponerlo más cómodo. ¿Qué tal? Ahí, está lindo, ¿no? Y es claro y podemos trabajar con esto. Entonces no lo van a aplicar a lo mismo porque no les va a tocar un CSV exactamente igual cuando estén haciendo algún trabajo, pero es lindo saber que se puede. Entonces, no es nada nuevo excepto que generamos una columna nueva, porque esto no, acá no introdujimos nada nuevo en este ejemplo, pero acá sí, porque modificamos nuestro data frame. Entonces el CSV va a seguir como siempre, pero nuestro objeto ya tiene una columna que antes no existía. Barplot no se los había mostrado. Ya saben a qué apunta un barplot. Es como un... barras. Sí, no hay mucho que dibujarle. O sea, se lo estoy pidiendo en barras nada más. Es simple deducción. Poder deductivo nivel Sherlock, pero es que no había muchos datos como para suponer otra cosa. La verdad que era así.
vamos a poner data es igual a tips. Y antes de que vengan las preguntas, ya les digo que lo escribí mal. Barplot está bien escrito. Le puse 2 veces el eje Y. No, estaba distraído. Vamos a hacer que sexo sea el eje X. Sí, está mejor. Bien. Antes de que me pregunten qué es la barra negra, es la barra de... ¿cómo se dice? De valores más anómalos, de error, básicamente. ¿Por qué digo de error? Que es una palabra fuerte, sino porque nosotros podemos deshabilitar esta barrita negra en las puntas con el siguiente parámetro. Error bar es igual a none. Y acá es donde a mí me molesta un poquitito, porque fíjense cómo lo escribo. Error bar igual none. Cuando nosotros, cuando le queríamos poner algo si era sí o no, le estábamos poniendo true or false. Evidentemente, esto es poco claro, pero es parte del lenguaje. Ustedes tienen que saberlo, que si no les funciona true or false, van a tener que hacer un googleo rápido para ver qué es error bar y cómo eliminarlo. Entonces, si ustedes lo quieren ver más limpio, así, sencillamente graficando lo que tenemos, ven que podemos agregar este parámetro que por defecto ya te viene con el error bar habilitado. Nada, nosotros podemos tener el gráfico exactamente como lo queremos. Lo voy a agregar acá. ¿Se puede agregar un cuadriculado de fondo? ¿Tenés idea? Como un cuadriculado, una leyenda. No, en el fondo, que en vez de ser blanco, supongo uno quiere decir, bueno, a qué valor llegó el valor máximo de cada barra, tener mayor granularidad en la lectura. Sí, se puede. De hecho, se puede, y a ver, yo les muestro a ver si les muestro un mapa de calor o no en la clase de hoy, puedo poner en correlaciones. O en NumPy. A ver, déjame consultar el programa, porque si ya lo vamos a ver, cuestión de verlo más adelante. Si no lo vamos a ver, es cuestión de... No, pensé, por si ya lo sabías, si cuál es la palabrita, ya está. Si no, después lo googleamos, no tengo problema. Sí. Anot. El parámetro es anot true. No sé si para este tipo de anot igual true. O sea, lo vamos a ver en más detalle esto más adelante. Bien, anot para este tipo de gráfico no va. Se puede... A ver, conservar. ¿Puede ser la grid? Creo que no, pero ya me he equivocado antes, así que... No. Lo vamos a ver con otro tipo de gráfico. Para este, hay que volar. Pero buenas noticias dentro de todo. Listo, Sí, lo googleamos nada más, no tengo problema. Bien, de todos modos sí lo vamos a ver, no te preocupes. A ver en qué me queda acá. Lo mismo que esto de robar, no. Ok. Bueno, siguiendo el espíritu de la personalización, que es súper importante para lo que nosotros tenemos que hacer, vamos a agarrar el bar plot y lo vamos a modificar solo un poquitito. X igual A igual propina, Q igual smoker, parecido a lo que teníamos acá, sí. Y vamos a cambiar, como ya había dicho antes que se venía, palette. Y para los valores de palette, yo les recomiendo encarecidamente que los busquen, porque nadie se los acuerda de memoria. Y hay muchos. Pero por lo general son valores así, o también podemos poner 2, después lo vamos a ver en otro ejemplo. Vamos a ver sencillamente qué es lo que hace y en base a eso vamos a sacar nuestras conclusiones. Pero, si ya saben de dónde viene la palabra palette, bar plot, coma, acá me comí una coma. Está floja mi teclado, no es que me lo olvido. No es una excusa, me equivoqué, lo corrijo. Pero me faltaba una coma de nuevo. ¿Y ahora qué? Rectángulo, objetos, has not property, palette. Perdón, esto sí fue un error grave y es todo en mi cerebro. Palette se escribe con doble T, no con doble L.
Bien. Y acá tenemos el mismo gráfico, porque no cambiamos los parámetros con los que estábamos trabajando, no cambiamos los datos que estamos trayendo, pero yo dije que la estética funciona, la estética es muy importante, suma puntos, no solamente en el curso, sino cuando ustedes están entregando algo. 1.75, como para que vean diferentes paletas. Es sencillamente, el valor se puede googlear para saber cómo es. O sea, siempre uno es negro y el otro cambia de color. Sí, bueno, siempre son colores diferentes entre uno y otro por una cuestión de claridad de los datos. O sea, lo que te acaba cambiando es la paleta de colores. En vez de utilizar el típico naranja y azul, te va cambiando esto. Lo que pasa es que los valores varían según el 0.25. Varían según el valor que le estés pasando acá. Ahora, de memoria no me lo voy a saber. Esto se googlea y elegís la paleta que te gusta y en base a eso te quedas. O sea, no es que no varía uno, es que por ahí en tu monitor no es muy notorio el cambio en el blanquito, porque es muy sutil. Pero lo que sí cambió son los dos colores. A eso es lo único que hace, es pura estética, y así como esta hay un montón de parámetros que podemos hacer para cambiar la estética de nuestro dato. En este caso no hay gran cambio, sencillamente lo dejo ahí, incluso no le voy a sacar la barra de error. Nada, es eso, cambiar los colores. Pero como dije, suma. Entonces está bueno tener un ejemplo ahí de cómo hacerlo. Porque de última, si no te gustan esos colores, podés buscar los colores que te gustan, pero es necesario que sepas qué es lo que querés googlear. En este caso, ¿cómo lo googlearías? Y pones palette, barplot, examples o valores, y ahí te va a levantar el Google lo que querés, básicamente. Esto lo vamos a sacar y lo vamos a poner acá. Conteo, en lugar de usar la columna como métrica. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a hacer un count plot, que ya pueden ir adivinando para qué es claramente que en vez de utilizar un valor para un eje, vamos a utilizar el conteo de cierto valor. ¿Qué quiere decir esto? En vez de, por ejemplo, usar propinas, como para saber hasta dónde están llegando las propinas, $3, $5, $6, $9, $50, no, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de veces que se repite esas propinas y vamos a utilizar eso como eje. Vamos a ver hue igual sexo. ¿Qué quiere decir? Cuando lo veamos va a ser más claro. Ya que estamos con palette, vamos a cambiar el palette. Y data es igual a tips. Entonces, no solamente no le pasé el eje Y, sino que por el tipo de gráfico que es, que ya de por sí me está contando esa cantidad de valores, me lo hizo automáticamente con el conteo. ¿Qué contó? Las propinas, la cantidad de repeticiones del valor. Entonces, si nosotros teníamos jueves, viernes, sábado y domingo, agarró los registros donde más coinciden en los jueves, viernes, sábado y domingo y me hizo esta escala, de 0 a 60. ¿Qué quiere decir esto? Cantidad de viajes. Contó cuántos valores se repiten dentro de este grupo de categorización. Si yo lo categorizo por los días, este valor me está indicando que los jueves hubo alrededor de 30 viajes y el viernes hubo alrededor de 10. Nada más, nada menos. Ustedes, ya les dije, y ya lo vimos cuando hicimos la columna Weekend, no siempre van a tener todo servido en bandeja. A veces van a tener que modificar el data frame para que ustedes estén trabajando para tomarlo fácil y rápido con el Seaborn. Esto es un ejemplo de eso. Por ahí no van a estar agarrando una columna que sea el conteo de los registros, sino que sencillamente ustedes van a contar la cantidad de registros que tienen y usar ese valor en otro lado. Es un ejemplo de eso. Acá al no ponerle el eje X, automáticamente tomó el conteo. Y eso es porque este es un count plot. Podemos especificarle de qué queremos que lo cuente, pero para introducir este nuevo tipo de gráfico se entiende. Ahora, si el gráfico en sí no es la gran cosa, es un sencillo gráfico de barras, pero se entiende, ¿no? Que el conteo es la cantidad de viajes, en este caso, que hubo. Para el programa no es la cantidad de viajes, sino la cantidad de registros que coincide con jueves mujer, jueves hombre, viernes mujer, viernes hombre, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo van a estar utilizando mucho. Yo diría que recuerden este cuadrito, porque sin duda alguna, lo van a estar usando mucho en el futuro.
¿de acuerdo? En vez de usar un valor que ya tenemos en el CSV, usamos el conteo de ese valor. Nada más ni nada menos, pero sencillamente lo vamos a estar utilizando bastante. Así que se los recomiendo que ese cuadrito en particular lo guarden bien en la memoria. Decime. Si podés poner en el chat las Me palabras falta. de Harry Potter. ¿Este de acá? Sí, O y creo que el anterior también me parece que faltaba. faltan unos cuantos. El último, ese del conteo. ¿Solo el último que falta? No, faltan varios, pero ese es importante. Paso este. Error bar igual no, sí. Así está escrito. Te lo paso ese. Son palabras nuevas, sí, hay muchas. Y curiosamente, cuando nosotros vemos las librerías de Seaborn, no podemos verlas sin entender un poquito de estadística. Y curiosamente, cuando no podemos graficar las estadísticas si no vemos Seaborn. O sea, el camino lógico fue ver un poquitito de estadística al principio y ahora empezar con todo esto. Plot x igual smoker igual que vamos a poner columna por sexo. Matiz por día. Kind por par. Smoker con K. ¿Qué? Ups. ¿Y qué más? Acá está al lado de la L. Kind igual bar. Y esto ya lo había dicho antes, pero recién acá llegamos a ejemplificarlo, donde podemos cambiar el tipo de gráfico al, o sea, el tipo al que querramos. No todos los no todos los métodos de Seaborn admiten este parámetro, pero Catplot sí. Entonces nos permite generar este gráfico. ¿Ven? Nosotros ya habíamos visto que para generar un gráfico de barras podemos usar CountPlot, pero utilizando el conteo, pero en realidad el original es barplot. Sin embargo, con este, cambiándole el tipo, es suficientemente versátil como para que yo pueda decirle, pero el tipo de gráfico que quiero que resulte sea bar. De nuevo, esto no funciona con todos, pero sí funciona con unos cuantos. Por ejemplo, este, por eso lo estamos viendo acá. Entonces, vamos a poner acá una aclaración, muestra la relación entre una columna numérica y una o más variables categóricas. En teoría es eso. Entonces, aproveché y separé los gráficos por texto, que es un dato bastante definitivo por lo general, aunque tenemos algunos datos bastante similares. Por ejemplo, las columnas rojas del domingo son bastante parecidas entre fumadores y no fumadores, pero sí tenemos nuestras diferencias, como por ejemplo el viernes de las mujeres que fuman. Cambió mucho con el viernes de los hombres que fuman. ¿De acuerdo? Entonces, nada, eso. O sea, la verdad que no le veo mucha utilidad a este gráfico en particular porque no estamos sacando información verídica, son demostraciones de Seaborn con datos de prueba. Entonces, abro el abanico como para tener la mayor cantidad de variedades posible, que veamos la mayor cantidad de cosas posibles y apliquemos el sentido común a donde lo necesitamos. Sí, Dani, decime. Chat copy. Excelente. Entendido. Understood. Ahí va. A la orden, mi capitán. No, sí está perfecto. Yo no lo pongo porque voy rápido. En este punto estoy yendo rápido. Pero está muy bien para que lo vayan viendo. No siempre es mejor. Lo dijimos, lo vimos, es cierto. Punto. Es igual smoker y es igual a propina. The last one. No, tenemos un par más, a ver. No, de esta categoría es el último, tenés razón.
Es el último. Vos sabés. ¿Quién te dijo? Call es igual a sex. Rolía hasta abajo y no quedaba. O sea, estos bloques literal los voy a borrar. Se pusieron como para que el sobre no quede falte. Kind, vamos a ponerle bar. O sea, seguimos con la misma tendencia. Y data es igual a tips. Entonces, ¿qué cambie? Smoker, tip, columna, kind, bar. Bueno, estamos en variables categóricas. Claramente, el objetivo de este último ejemplo que tenemos acá es que de este gráfico a este gráfico no estoy, más no siempre es mejor. O sea, no, por más que haga diferentes columnas para definir por un lado los hombres y por el otro lado las mujeres, con este tipo de gráfico que es bar, y si es fumador y la propina que deja, realmente esto no me sirve mucho. En comparación con este que tiene fumadores por un lado, propinas por el otro, sexo, y el color me determina el día. Sin embargo, esto siempre depende del caso de uso que nosotros necesitemos. Es innegable que este gráfico que nosotros tenemos acá tiende a ser un poquitito más claro si nosotros estamos pegando un vistazo rápido comparado con este gráfico que tenemos acá. Entonces, yo dije antes de pasar este ejemplo, al último que tenemos acá, que este es un dataset de prueba con un CSV falso de datos verdaderos, o sea, bien ordenados, bien estructurados falsos, pero fíjense que por ahí sacar un poco de información me va a llevar un tiempito acá. Por ejemplo, a ver, Saturday es verde. Acá tenemos sexo hombres, entonces un sábado los hombres que fuman tienen este valor. O sea, yo tengo que ir y revisar mucho. Entonces, sencillamente agarramos eso y le sacamos el día. Entonces, al sacarle la matiz día, si bien este es un súper aburrido gráfico con valores no quiero decir una mala palabra, pero como valores re simplones, por así decirlo, en muchos casos de uso nosotros vamos a poder a sacar mucho más jugo a este tipo de gráficos que al anterior, que es un matete de colores y es un ataque visual. Entonces le voy a poner error bar igual non, data tips. No necesito la barrita en este caso. Por lo menos no la quiero. Entonces tal vez acá no hay mucha varianza entre los datos, no hay mucha variabilidad entre un dato y otro. Las columnas están medio parejas. Pero definitivamente ustedes tienen que ver que esto va a ser mucho más útil que esto, solamente en algunos casos, siempre dependiendo de los casos. Yo les dije, por ejemplo, cuando estábamos en este gráfico de acá, que para lo que estamos haciendo ahora a nosotros no nos sirve de mucho. Es mucho gráfico para poca cosa, es muy chiquitito, por lo menos en mi monitor de 14 pulgadas de la notebook no lo veo muy bien, pero el ejemplo está, y lo dejo porque es útil para otros casos. Por ahí para este caso, que tenemos menos datos, podríamos adaptar un poquitito el catplot. Pero, qué raro que me hizo... está bien. Podemos adaptar mejor el catplot y graficarlo mejor, pero el ejemplo, que por ahí no es el más adecuado para nuestro caso actual, igual lo dejo, porque va a servir para otros casos. Igual este ejemplo de acá, el último de todos. Sencillamente hay que aplicar el sentido común. Hablamos un montón, vimos un montón de gráficos. La idea de esto es tener un catálogo básico, chiquitito, de lo que podemos hacer, una base, si se quiere. Si tienen preguntas es un buen momento porque voy a habilitar el presente ya que estamos. La primera pregunta es, vos pusiste dos archivos que se llaman imagen, yo no los puedo abrir. Eso por una parte. ¿Qué imagen? ¿De qué me estás hablando? ¿Esto? En el Excel hay dos que vos pusiste ahí que dice imágenes. No lo puedes abrir. No. Listo, ahí te lo habilito. Debe ser un problema de permisos. Bueno, esos, exacto, no los puedo abrir. Son las imágenes que vimos de los grafiquitos. Propietario. Cualquier persona con el enlace, los lectores pueden ver comentarios y las sugerencias. Sí, ya deberías poder verlo. ¿Qué error te tira? ¿A todos les pasa lo mismo? A mí No, se cortó, no te escuché.
Espera. No puedes descargarlo ni verlo. Natalia, decime mientras. ¿Qué haces, Ese? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? ¿Todo bien? ¿Con calor? Ah, sí, si no hay aire, Sí, no. pesadilla. Ese, yo te quería consultar, bueno, con respecto, bueno, igual creo que ahí alguien en el chat preguntó qué iba a pasar con los TP, porque a mí me preocupa porque estoy viendo acá en el aula virtual que Ujú. dice ejercicio integrador final, primer llamado, segundo llamado, o sea, como que hay algo programado oficialmente, no sé si esto es para todos o qué. No, es distinto. Mira, lo que es el aula virtual de lo que vemos nosotros tratamos de acomodarnos al programa. Sin embargo, lo que yo sé del trabajo práctico es, por lo menos del final, es que lo van a hacer conmigo, entonces no lo tienen que entregar el final. En cuanto al TP2, no quiero tirar fruta, pero me parece que se refiere a lo que es el CRUD, y eso queda a discreción de las clases. En general, ningún profesor utilizó el CRUD como una nota por el momento. Sí, el TP1, que es el de Looker, y la mayoría ya tengo el Excel preparado, pero me parece que me faltan unos cuantos por revisar, y tengo que contactar a algunos que lo dejaron en blanco. Entonces, por ahora yo diría que no te preocupes con eso. Lo que sí estás viendo de vencimiento en cuanto a RAIS y matrices y todo eso, eso sí lo vamos a ver hoy, si llegamos, y si no, lo tengo que agregar al video que les agrego. Así que lo que está en el aula virtual, por lo menos de TPs, por el momento nada. ¿Por qué? Porque además el TP final no está, ¿cómo se dice? No está No está definido todavía. cargado. O sea, No, no está ni definido. No o sea, lo, lo que te estoy diciendo es lo que es un aviso que hay, o sea, dice así como, pero no hay nada cargado. No, tranqui. Es Entonces, porque TP1 es lo de Netflix, TP2 es lo del Cruz. O sea, Sí, para mí debe ser como esos múltiples choice que hacen todo el tiempo. Para mí debe ser uno puede así, ser del aula virtual también. integrador de todos los Para temas. mí, como Para profesor, mí, opino como Patricia, claro, porque para mí como profesor, el TP1 teóricamente, es el de Looker y el claro, TP2 es el de Cruz. Si el porque aula virtual tiene otro, es otro. sí, teóricamente ese que dicen se habilita en 5 días. Si no hay nada armado, nada por Sí, el igual estilo, ya estamos en les adelanto. problemas. Ya les adelanto que los TP que te tira el aula virtual, me parece que de acá hasta el final, son todos multiple choice, todos. Ah, Nada más. Así que es como una tarea más. Sí le dice TP como para darle más nota, pero es todo lo mismo. a mí De se me hecho, hace que debe ser como ese que se hizo, que fue una sumatoria de todos los demás, para los que le faltaba contestar alguno. sí, es una cosa así. Exactamente. Otros Oíme, chicos de otras lo clases que me dicen que el TP va a sale hacer un video. es cuartiles, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Cuando le doy a cada uno me dice copiar el nombre del archivo. Graciela, tenés que poner descargar en el costadito en la derecha, porque si no te hace eso, copiar el nombre del archivo, pero si vos pones descargar, te baja la carpeta comprimida. Bueno, dale, Ahí listo. está. Gracias, Pato. Bárbaro. Justo estaba contestando una preguntita, así que creo que estamos. El tema principal es que medio quedan 10 días. Y yo estoy de acuerdo, pero no puedo inventar el trabajo práctico. Ese me lo tiene que dar la coordinadora. La coordinadora lo va a definir este fin de semana largo, eso dijo. Y nada, yo se los paso. Se los paso por WhatsApp y por el mail, así lo tienen todos, porque sé que no todos tienen WhatsApp. Es así. Realmente a este momento hay que seguir adelante. No hay Vos mucho que decís hacer. que va a ser el CRUD, pero no se va a agregar nada de No, yo lo que digo Note. es que desde mi lado los trabajos prácticos son 3. El de Looker, el de Cruz y el final. El final todavía no está. Desde mi lado de profesor. El aula virtual puede ser otra cosa, son otros trabajos prácticos, otro tipo de cosas. Está bien. Ahora, la clase del jueves no hay, ¿no? Es feriado. No, es feriado. Es feriado. Pero voy a aprovechar para subir esa clase extra, así no voy a decir la palabra correcta, pero se acuerdan de mí el fin de semana largo. Y los Nada. resultados. Y los resultados. Bueno, los resultados por ahí Sí, por los favor. subo, pero con los que están corregidos ya. Los que no, si no lo ven ahí, me dan un poquitito más de tiempo que voy a estar aprovechando el fin de largo para corregir. Es que si no, oíme, no voy a saber si me desaprobaste y voy a seguir estudiando lo otro. De todos modos, creo que se puede utilizar el trabajo práctico final para levantar un poco la nota del trabajo práctico de Looker. Entonces, la idea no es desaprobar tampoco, sino que yo les doy una devolución como diciendo, mira, si está todo muy, muy mal, lo vemos y te digo, mira, acá la consigna era otra, esto, lo charlamos y lo vemos. La idea no es desaprobar a nadie, pero si alguien no entregó, no le interesa y está faltando, ahí sí está desaprobado. Pero si te equivocaste,
Si hiciste algo mal, lo hablamos. Si no lo querés arreglar, eso es otra cosa, pero yo creo que ese no va a ser el caso con la mayoría de ustedes. Dani, decime. Sí, digamos, los dos se llaman igual, clase imágenes. Sí, porque son las mismas. ¿Es Son el las mismo imágenes. archivo dos veces o, ¿Cómo? digamos, en la planilla hay dos enlaces a... Imágenes, son la misma, son la misma. ¿Es el mismo repetido? Sí, sí, porque usamos las mismas imágenes para las dos clases. Listo. ¿No habilitaste el formulario? Sí, pero ya lo cerré, pero lo vuelvo a abrir. Te Sí. doy un segundo más. Bueno, lo que sí tengo que empezar con la clase porque tenemos como 15 minutos y arrancamos con, si me permitís, Graciela, arrancamos con correlaciones. Dale nomás. Perfecto, gracias. Bueno, ustedes me ven bien. Correlaciones. Ay, acá empezamos con temas bien complicaditos, ¿eh? O sea, desde un punto de vista analítico por lo menos, no lo que vamos a estar tocando nosotros, pero ustedes van a saber más en algún punto, por lo menos cuando lleguemos a estas ecuaciones de acá. ¿De acuerdo? Yo no voy a estar explicando qué significa cada uno de estos conceptos matemáticos porque sencillamente no lo tengo tan claro desde un punto de vista matemático. Sí sé que esto es la función de covarianza y vamos a ver muchos de esas definiciones. ¿De acuerdo? Yo ya les dije lo que necesito de ustedes es que sepan ciertas definiciones para saber cómo utilizarlas. Y eso es lo que vamos a hacer acá, exactamente. Arranquemos con correlaciones. Les voy a leer lo que tiene acá. En este notebook terminaremos de conocer todo lo necesario para poder hacer un análisis exploratorio de datos con visualizaciones. Métricas de tendencia central y dispersión. Cómo se relacionan las variables con otras y cómo poder visualizar estas relaciones cuando tenemos más o dos variables. Básicamente, esto es lo que yo les dije al principio de las clases cuando empezamos a ver Big Data. Les dije que la idea de esto... La idea de esto es poder sacar ciertas conclusiones con la información que nosotros procesamos. Y para eso vamos a estar utilizando correlaciones. En el punto anterior obtuvimos algunas visualizaciones que muestran cómo se relacionan dos variables. Eso es correlación. Ya lo vamos a ver de nuevo en más detalle. Las correlaciones son las que expresan hasta qué punto dos variables están relacionadas linealmente. La correlación puede no existir en absoluto o variar de una fuerte correlación negativa, una variable aumenta a medida que la otra disminuye, o una fuerte correlación positiva. Si una variable aumenta, la otra lo hace a una tasa similar. O sea, se van aumentando juntitas, básicamente. Una relación fuerte no implica una relación causa-efecto. Simplemente nos está indicando que probablemente ambas variables no están entregando la misma información, por lo que podemos eliminarla de nuestro input de datos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que me parece que también está explicado en el aula virtual. Bueno, fíjense, acá tenemos varios gráficos. Yo no voy a ahondar demasiado en este concepto, por lo menos acá, pero sí lo vamos a ver de una manera. Sí vamos a ver los conceptos que necesitamos para graficar y para hacer nuestros trabajos. Entonces, fíjense el primer gráfico entre X e Y. Tenemos R igual a 1. En este caso nos está indicando que hay una correlación, pero nosotros no siempre vamos a tener esto representado gráficamente. A lo que me refiero es que no siempre Y va a causar que los valores de X se alteren y viceversa. Eso depende de cómo nosotros tratamos este tipo de correlaciones, cómo nosotros generamos este gráfico para determinar que R es igual a 1. Me explico que no siempre vamos a tener una relación entre dos variables. O sea, no es que las ventas va a determinar el precio de cierto producto y el precio de cierto producto no es determinado por la cantidad de ventas. A veces sí, a veces no. Eso es lo que vamos a calcular nosotros. A eso se refiere que una relación fuerte no implica una relación causa-efecto. Yo quiero remarcar y me marca así. A ver. Entonces, para empezar, me fui un poquito. Para empezar, ya tenemos el bloque de código y tenemos estos ejemplos aquí. Para empezar, quería explicarles algunos otros conceptos. Por ejemplo, la matriz de covarianza. La matriz de covarianza sirve para ver la correlación entre dos o más variables. ¿De acuerdo? Que es básicamente lo que tenemos graficado acá. Según R es igual a 1 o menos 1 o 0,8. Es la relación entre estas variables.
valor que tenemos indicado acá. Fíjense que una fuerte relación está determinada así, una relación negativa es así. Acá no tenemos relación en el tercer gráfico, sencillamente no hay una relación clara entre un valor y otro, por eso lo tenemos con esa dispersión. En el gráfico número 4 tenemos como una especie de relación entre la variable y la variable x, por eso está haciendo un dibujito que más o menos va para el mismo lado. Y acá tenemos una relación negativa y un poco débil, ¿de acuerdo? No está definida fuertemente, entonces tenemos los datos un poco dispersos. Ahora, estos no son los ejemplos globales, o sea, son unos ejemplos bien separados como para ver claramente la relación a medida que progresan los gráficos, como para darles una idea. Pero no siempre va a ser obvio con pegarle un vistazo cuál es la relación, sobre todo si no te está bien escribiendo la relación. Imagínate si yo no te pongo R igual a 1, R igual a menos 1, R igual a 0, R igual a menos 0,6. No vas a poder echar un vistazo y decir, esto es una relación de menos 0,06 negativo. O sea, es como, no siempre. Sí, en algunos casos que es bastante sencillo, como estos, se puede sacar algo bastante aproximado. Pero sirve como para ir abriendo la cabeza al concepto de la relación, ¿de acuerdo? Ahora, volviendo a lo que quería decir, que la matriz de covarianza sirve para ver esta relación entre dos variables. Entonces, es algo que nosotros podemos calcular para determinar R, ¿de acuerdo? Pero para esto necesitamos primero generar una matriz de gráficos. ¿Qué es una matriz de gráficos? En este caso va a ser un conjunto de gráficos. Ahora vamos a ver cómo. Esto va a dibujar una relación entre cada una de las relaciones de las variables del data frame, lo cual me va a generar unas cuantas comparaciones entre una variable y otra que por ahí no me sirven para absolutamente nada, pero va a marcarme algunas relaciones fuertes en lo que sí me puede servir. Y esto, imagínenlo para el CSV que ustedes quieran. Si nosotros estamos con el de propinas, por ahí podemos descubrir a través de este método que nos genera una matriz de gráficos que resulta que hay una relación entre el sexo y las propinas altas un sábado a la noche. O sea, es prácticamente eso, es como tirar el espagueti a la pared y ver qué es lo que se pegó. Estamos comparando todas las variables, entre todas las variables, para ver qué es lo que tiene una fuerte relación entre sí. Y esto es muy útil cuando tenemos un data frame enorme, porque podemos descubrir relaciones que no sospechábamos desde un principio y empezar a sacar conclusiones en base a eso. ¿Qué data frame vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar el data frame de las flores. Vamos a llamar este. Iris, Health, Blue. Bueno, ahora lo voy a escribir del ejemplo. Lo que vamos a sacar de este ejemplo, voy a poner un comentario, porque visualmente va a ser mucho más entendible. Vamos a separar primero el ejemplo global. A generar matriz de valores. Temo que tenemos poco tiempo, pero por lo menos llegamos a ver antes de llegar a matriz de covarianza. Y acá vamos a hacer separar el ejemplo anterior, pero por especie de flor. Y vamos a ello. Por lo menos esto llegamos sin duda. En un segundito, tengo que cargar esto. Bien. Como es un nuevo notebook, empezamos con lo mismo de siempre. Sí, decime. Digamos, todo lo que vimos hoy y lo que estamos viendo ahora está todo en el mismo link, en el mismo DeepNote que la semana pasada. El que clonaron ustedes y lo deben tener a la par. Bien pueden estar mientras yo estoy en la clase completando los bloques con lo que yo les paso por el chat. O lo pueden ir haciendo en Visual Studio Code y bueno, nada, eso es para complicarse la vida un poco más, porque está bueno el DeepNote. O sencillamente pueden estar prestando atención a lo que digo y no estar haciendo nada. O sea, yo no tengo manera de controlar eso, pero sí, el código es el mismo link. El mismo link que la semana sí, eso sí, es el mismo link que la semana pasada. Import, vamos a importar NumPy, que por ahora no lo vamos a usar en estos dos ejemplos, más np. Ahora vamos a ver de qué trata, o bueno, ahora no, porque quedan 5 minutos. Import
Seaborn Matplotlib. Matplotlib, recordemos que es una librería que está basada en Seaborn, o sea, es algo derivado de PLT. Y por último, from sklearn.processing standard scaler. Son cosas que vamos a utilizar. Bueno, pero en definitiva, ustedes concéntrense solamente por ahora en estas, y ahora voy a explicar una por una cuando las estemos utilizando, porque, de nuevo, faltan 5 minutos. DF, entonces va a ser nuestro nuevo data frame, donde vamos a sacar de la funcionalidad de GitHub que tiene el Seaborn, ¿de acuerdo? Que la función es load-dataset. Recuerden, no estamos usando pandas para esta ahora, y el dataset se llama Iris. Entonces, si quieren ir a GitHub, en otra pestaña, pueden abrir Iris CSV e ir hojeando las columnas. Vamos a hacer otro data frame, donde sí vamos a utilizar pandas. .read-csv. Y vamos a incluir nuestro CSV. Ahí me lo puse para no escribir mal el nombre. Work, data, y nuestro viejo confiable cars-depurado.csv. Entonces generamos dos data frames. Veamos rapidito el de las flores, porque es nuevo, no lo habíamos visto antes, y tiene un error en línea 6. sklearn, está bien escrito, punto preprocessing. Perdón, ahí está. Yo le estoy diciendo qué importar de esto. Y acá lo deja con doble A. Excelente. Muchos errores de tipeo. Bien, ¿qué tenemos acá? Entonces, tenemos un nuevo data frame chiquito, porque tiene poca cantidad de columnas, pero una buena cantidad de registros, 150. O por lo menos para la demostración va a cargar rapidísimo y no nos vamos a tardar demasiado. Entonces, empecemos a definir ciertos ejemplos para empezar a comprender qué son todas estas palabras chinas. Para empezar, les copio esto para que lo tengan, pero van a tener el mismo link de siempre, ya saben cuál es, y lo tienen ahí. Entonces, ahí estamos. Primero que nada, separar el ejemplo anterior, pero por especie de flor. Esto tendría que ir acá, porque que vaya acá no tiene mucho sentido, porque todavía no hicimos nada con esto. Vamos a hacer algo. El data frame 2, o sea, el de los autos, lo vamos a recortar. Ya saben cómo hacer esto, ya lo hicimos. F2 es igual a... Vamos a utilizar un modelo específico y vamos a darle también un modelo específico. Ya lo hicimos antes, así que ya deberían saber cómo hacerlo. Sí es complicado entre corchete, paréntesis y todo eso, pero si lo hacen con lentitud y con paciencia, van a ver que el sentido es claro. Estamos eligiendo las columnas con los corchetes y estamos agrupando los paréntesis, con los paréntesis el tipo de valor que queremos cargar en df2 nuevo, que es esto que está acá. ¿Se entiende? Estamos generando un objeto a partir de otro objeto más grande, y acá le estamos seteando la coincidencia que tiene que tener las columnas para elegir esos registros que van a formar parte del nuevo objeto. Sí, son un montón de palabras juntas. En la versión corta estamos achicando el data frame de autos para que se ajuste a un modelo y a una marca. En este caso estoy haciendo la marca primero y le voy a poner el modelo acá. ¿Se entiende? df2, la columna model name va a tener que ser igual solamente al modelo. Pusiste needle name.
Gracias. Va a tener que ser igual al modelo 150. Estaba mirando el reloj cuando hice eso. No puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Generar DF nuevo. Más chico. Porque agarramos un modelo específico de una marca específica. Me asusta ver un renglón tan largo, pero no permitan que los asuste. No lo permitan. EF2. Vamos a ver si me lo escribió bien. Entonces agarré todo el CSV para terminar cortándolo y agarrando solamente 93 registros, o sea, de los 38.000 que tenía, una cosa por el estilo. Lo mutilé, básicamente. Solamente me estoy concentrando en cierto modelo Alfa Romeo, que es el 156. De nuevo, esto lo tenía anotado porque yo de autos no sé nada, de fútbol tampoco. Entonces, con esto vamos a graficar un poquitito. De hecho, el mismo gráfico no estaría nada mal, el mismo bloque, así no tengo que generar otro. Vamos a agarrar Seaborn y ponerle Scatterplot para ver cómo se distribuyen nuestros datos. Scatterplot, vamos a poner que en el eje Y queremos el valor Year Produced. X que sea Price USD. Y siempre me olvido poner data, que por lo general lo ponía al principio, pero vamos a poner DF2, el orden no importa. Y con esto, como para que no se me duerman, vamos a tener una distribución de el año de producción y los precios en dólares, ¿de acuerdo? Pero esto solamente corresponde al modelo Alfa Romeo 156. Sí, decime. Dani. Cuando estoy leyendo la fórmula, digamos, o sea, DF2 le estoy asignando otra vez todo lo que, o sea, las dos veces van DF2 en todo lo que está ahí. Vamos a verlo más lento y te lo explico. Mira, yo estoy generando un nuevo DF2, o sea que el anterior ya va a dejar de existir en cuanto este renglón termine de ejecutarse. Bien, pero acá ya podría... lo generaste antes con el P de... Claro, pero lo estoy sobreescribiendo, o sea que ese objeto que generé antes Eso, lo estás sobreescribiendo, eso Sí, tenía sí, la sí. duda si lo estás Sí, pisando. definitivamente lo estoy pisando, con Listo, partes de esa era la Seaborn. duda. Bárbaro. Entonces, bueno, acá hice un scatter plot, solamente para que vean que seguimos trabajando sobre lo mismo, todavía no hay nada nuevo. Recorté el DF2 y generé esto. Precio, año. ¿De acuerdo? Acá tenemos un outlier. O se fue al divino botón este precio. No tiene mucha correlación con el resto de los autos. Mirá, que por lo general más de $5.000 no resulta y este superó los 14. Debe ser un modelo muy, muy caro. ¿Dijiste algo? Se entrecortó. No te escuché. Sí, para mí ese escapó un cero, ¿no? ¿Este? No, bueno, puede ser un valor de un auto muy costoso, un modelo muy específico. O te refieres a que está muy cerca de cero, no sé si te entendí. No, capaz que quisieron ponerle 4.000 y se escapó un 1 o algo de eso, digo. No, yo calculo que lo pusieron a propósito como para tener un outlier, si no es demasiado, ¿cómo se dice? Demasiado planos los datos que tenemos. Bueno, hasta acá se entendió lo que hice, no es nada nuevo. Sin embargo, acá empezamos con un ¿cómo se dice? Con un CSV nuevo, con un grupo de datos nuevo. Y como estamos viendo muchos temas nuevos, yo diría que mejor lo cortamos acá y continuamos con esto la próxima clase. Porque... Perdón, hasta el momento, si no me equivoco, lo que hiciste fue crear dos data frames. No, Uno agarramos el mismo a partir del CSV y lo sobreescribimos con el mismo. Lo que pasa es que esto es un concepto nuevo en este bloque de acá y ya nos pasamos de la hora. Entonces mejor cortamos acá si no queda el concepto a la mitad, ¿viste? Y lo continuamos la clase que viene. Estén atentos porque va a aparecer un videito nuevo mañana. Mañana, el jueves. No te olvides de subir este DeepNote con correlaciones. De hecho, es el mismo link que ustedes vienen utilizando. Así que resuelto en clases. Yo pregunté antes. Imágenes ya no lo estamos utilizando, así que lo corro acá. Es el mismo link. ¿Y el jueves entonces no tenemos clases?
No, voy a poner un Solo el video, video. pero ustedes lo pueden ver el domingo si quieren. Ok. O sea, está bueno que lo vean porque les va a ayudar con algún ejercicio que cierre el fin de semana, pero fíjense ustedes cómo es su disponibilidad.